vamos a ver y analizar el tema del pecado. Veremos qué significa la palabra pecado desde la perspectiva hebrea. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Dónde tiene origen el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y nuestro Mashiach, ¿cómo clasifica el pecado? Todas esas preguntas las responderemos en esta enseñanza. El término pecado, tal y como lo conocemos hoy, no tiene un concepto específico en hebreo, sino que en el hebreo se usa diversos vocablos o términos tomados de la vida cotidiana del pueblo y de las relaciones humanas. Por ejemplo, el término pecado puede hacer referencia a los siguientes actos. Por ejemplo, tropiezo, iniquidad, rebelión, injusticia, maldad, malicia, entre otros. ¿Eso qué significa? Que en hebreo se utiliza diversos términos para referirse a los actos específicos que mencionamos. Los términos más comunes son el término hebreo hatá y el término hebreo agua. Veamos primero un ejemplo de hatá. Segunda de Samuel 12:13, ahí nos dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh. Ahí la palabra pecar en hebreo hatá. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. La raíz hebrea 2398, hatá, significa descarriar, errar, prevaricar, entre otros significados. Este término hebreo hatá aparece 293 veces en el Tanakh, de los cuales 155 veces significa errar en el blanco, es decir, perder el camino. El deber que tiene cada uno de nosotros es representado en la Escritura como un camino o senda a seguir. Por tanto, el pecado es salirse de esa senda, transgredir el camino de los mandatos de Elohim. Por ejemplo, en este verso David cometió adulterio con Betsabé. ¿Eso qué significa? Que David se salió del camino que Yahweh ordenó y pecó contra Yahweh. Y para volver nuevamente al camino derecho de Elohim, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer arrepentimiento y ya no pecar más, porque si pecas de nuevo, estás volviéndote a desviarte del camino. La raíz hebrea hatá casi siempre está enmarcado dentro del contexto de la alianza que Yahweh hizo con su pueblo. De ahí que hatá hace referencia también al quebrantamiento del pacto de Elohim por parte de su pueblo. Josué 7:11, ahí nos dice: Yasharel ha pecado, hatá, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Desobedecer un mandato de Yahweh es quebrantar su pacto. Por ejemplo, según Josué o Yahushua, ¿cuál fue el pecado de Acán? Fue la codicia, fue el robo, él mintió, todo a causa del lingote de oro que había tomado de Jericó, lo cual Elohim había mandado no tomar nada del anatema. El pecado de Acán tuvo su origen en la codicia del dinero, la raíz de todos los males. El mismo pecado de codicia hizo caer a Adán y Eva. Ellos codiciaron ser como Elohim, conocedores del bien y del mal. Es cierto que la serpiente los indujo a comer el fruto prohibido, pero la decisión era de ellos. La serpiente no podía forzarlos a comer. Era una decisión personal. Adán y Eva, al comer el fruto prohibido, desobedecieron la orden de Yahweh, el cual les dijo: no comeréis el fruto de ese árbol, porque de cierto moriréis. Toda ordenanza que sale de la boca de Yahweh es Torah, es decir, es instrucción. Por tanto, Adán y Eva transgredieron la Torah
Claro, porque el pecado es la transgresión de la Torá. A pesar que la Torá escrita recién llegó con Moshe en el monte Sinaí, sin embargo, la Torá siempre existió y fue dada desde la creación, aunque no fue como lo conocemos hoy. No había nada con respecto a sacrificios de animales. Eso fue instituido por Elohim después que el pecado entró. La única Torá que recibieron Adán y Eva era no comer el fruto del árbol prohibido. Esa fue la orden de Yahweh, y quebrantar esa orden es transgredir la Torá de Yahweh, y por ende desviarse del camino ordenado por Yahweh Elohim. El otro término hebreo estrechamente relacionado con hatá es el término hebreo awan, que significa torcer, desviarse del camino, pervertir. Job 33:27 ahí nos dice: Él mira sobre los hombres, el Creador, y al que dijere, pequé y pervertí, awan, el término pervertir, y pervertí lo íntegro, y no me ha aprovechado. El término hebreo awan indica una acción contraria a la norma establecida por el Creador. Por tanto, el pecado podemos decir que es un acto de rebelión contra uno de los mandatos de Yahweh. Dicha rebelión se expresa con los siguientes términos hebreos. Primer término hebreo de los 9 es el término pesha, que significa rebelión contra un superior. Segundo término es el término mará, que significa contender, rebelarse contra la autoridad de Elohim. Tercer término es el término awen, que significa idolatría, vanidad, algo vacío. Por ejemplo, los dioses de las naciones también son awen. Cuarto término hebreo es el término asham, que significa una ofensa que conlleva culpa. Quinto término que se usa para describir el pecado como rebelión es el término amal, que significa daño, pena. Hace referencia al sufrimiento que causa el pecado al pecador. Sexto término es el término awon, que significa iniquidad, es decir, actuar perversamente. Un ejemplo, falsear la Torá. Séptimo término es el término avar, que significa infracción o quebrantamiento de la alianza de Elohim. Octavo término es el término ra, que significa algo malo, feo o dañino. Un ejemplo, Amán era malo, él quería exterminar a todos los Yahudim que se encontraban en Susa en la época de la reina Esther. Noveno término es el término hebreo rasha, que significa o designa al impío o criminal. Y un ejemplo, podemos ver cómo los habitantes de Sodoma eran impíos. Todos estos términos hacen referencia al pecado como un acto de rebeldía hacia los mandatos del Creador. En otras palabras, nadie quiere sujetarse a la voluntad del Creador, sino al contrario, quieren hacer lo que a ellos les parece bien, sin estar sujetos a nada. ¿Cómo se llama a eso? Se llama libertinaje. ¿Quién enseña ese principio? Lo enseña Hasatán, el enemigo del Creador. Él enseña que las instrucciones del Creador restringen la verdadera libertad, pero eso no es así. La Torá de Yahweh es el que te da dirección. Si no, serías como un navío sin rumbo ni dirección. Irías a precipitarte directamente al Sheol antes de tiempo. Ahora veamos la naturaleza y el alcance del pecado. A la luz de la cantidad y variedad de términos y expresiones hebreos que designan al pecado,
podemos ver que el pecado siempre constituye una ofensa contra el Creador, contra el carácter Kadosh de Elohim y de sus mandatos. Dichos mandatos no solo se remiten a las obligaciones del hombre para con su Creador, sino también para con su prójimo. Luego, el pecado es un atentado contra Elohim, el Creador, y contra el hombre, la criatura. Así, por ejemplo, cuando alguien practica el aborto, está atentando contra la vida de un ser humano. Ese es un pecado grave. Hay pecados voluntarios e involuntarios. El pecado voluntario es cuando alguien, sabiendo que esa acción que va a realizar no se debe hacer, pero lo hace. Es un pecado realizado conscientemente. Ese es un pecado voluntario. Ahora, el pecado involuntario es cuando la persona no está consciente del mal realizado. Por ejemplo, Balaam no sabía que el malaj de Yahweh estaba reteniendo el asna en que él iba. Números 22, 31, ahí nos dice: entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam y vio al malaj de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Balaam, sin saber, estaba pecando involuntariamente contra Yahweh al querer pasar sin el permiso de Elohim. Balaam no sabía que el malaj estaba deteniendo su paso hasta que Elohim abrió sus ojos y recién pudo ver al malaj. Otro ejemplo de pecado involuntario lo encontramos cuando el faraón quiso tomar a Sara por mujer, sin saber que Sara era mujer de Abraham, porque recordemos que Abraham le dijo a faraón: Sara es mi hermana, y el faraón casi comete adulterio sin saberlo. Otros ejemplos de pecados involuntarios o inadvertidos lo tenemos, por ejemplo, cuando Usa tocó el arca de la alianza y murió. ¿Y por qué murió? Porque los únicos que estaban autorizados según la Torá a llevar el arca sobre sus hombros y a tocarla son los hijos de Coat, nadie más. Y los coatitas primero eran consagrados para llevar el arca, no es así nomás. Tocar el arca de la alianza por ignorancia le costó la vida a Usa. Otro ejemplo, los habitantes de Beit Shemesh fueron castigadas con plagas mortales por el simple hecho de mirar por curiosidad el interior del arca de la alianza. Hay que tener mucho cuidado con las cosas de Yahweh, mucha reverencia. De lo contrario, podemos cometer pecados inadvertidos que nos pueden costar la muerte. A esta categoría de pecados por inadvertencia, David hace referencia en Tehilim, Salmos 19:12. Ahí nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados ocultos que no podemos darnos cuenta que los cometemos. Por eso es importante conocer la Torá de Yahweh para pecar menos. Por otro lado están los pecados voluntarios, que suponen culpa y acarrean pena o castigo. El pecado voluntario es pecar con mano alzada, es decir, actuar con soberbia. Números 15 del 30 al 31, ahí nos dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandato. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Dado que Elohim es el dador originario de la Torá y el legislador supremo, toda transgresión de sus mandatos, sean del orden moral, ritual, litúrgico y hasta higiénico, es considerado un acto pecaminoso contra él.
Por ejemplo, los hombres de Sodoma eran pecadores contra Elohim. Abimelech es detenido por Yahweh en pecar contra él al querer tocar a Sara. Onán, hijo de Yaudá, vertía su semilla, es decir, su semen en tierra, y eso desagradó a Elohim. Por eso lo mató el Creador. Por eso dice la Escritura en Shemot 32:33, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El pecado de un hombre muchas veces puede afectar a todo el pueblo, como el caso del pecado de Acán. Josué 7 en el verso 1 ahí nos dice: pero los hijos de Yasharel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sab, hijo de Sera, de la tribu de Yaudá, tomó del anatema, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Yasharel. Por el pecado de un solo hombre, la ira de Yahweh se encendió contra todo Yasharel. Acán había tomado del anatema y lo había escondido en tierra debajo de su tienda, y por esa causa los hijos de Yasharel perdieron la batalla contra Jai. Yahweh desveló el pecado de Acán. ¿Y cuál fue el castigo para Acán y su casa? Todo lo que poseía Acán, sus bienes, sus hijos, sus animales, todo fue destruido en el valle de Acor. El pueblo los apedreó y luego fueron quemados. Ahí pueden ver cómo el pecado de alguien puede afectar a su familia y hasta incluso a todo el pueblo. Cualquier pecado que se cometa siempre es un atentado contra Elohim, cualquiera que sea su objeto inmediato, ya sea el prójimo o las prescripciones morales y rituales de la Torá. Por ejemplo, después de su adulterio con Betsabé y el asesinato bien planificado de su esposo Uriyá y la consiguiente reprensión del profeta Natán, David reconoce su pecado y confiesa a Yahweh diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David había pecado contra su prójimo voluntariamente al tomar su esposa, pero eso, según la Escritura, es considerado pecar contra Yahweh. ¿Por qué? Porque estás quebrantando un mandato de Elohim. Eso es atentar contra el propio Creador. El pecado voluntario también es conocido como prevaricación o perfidia. Segunda de Crónicas 26:18 ahí nos dice: y se pusieron contra el rey Uziyá, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uziyá, el quemar incienso a Yahweh, sino a los Coanim, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del Migdash, porque has prevaricado, y no te será para honra delante de Yahweh Elohim. El rey de Yaudá, Uziyá, no hizo caso a los Coanim, se metió al templo y quiso quemar incienso, sabiendo que los únicos autorizados para quemarlo son los Coanim. ¿Cómo actuó Uziyá? Actuó con soberbia. A ese pecado cometido a sabiendas se le denomina prevaricación. ¿Y cuál fue el castigo para Uziyá? Por haber prevaricado contra Yahweh, le brotó lepra en la frente y los Coanín le hicieron salir rápidamente del templo. La lepra es un castigo de Yahweh para aquellos que prevariquen contra Elohim. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moshe, murmuró contra Moshe. ¿Y qué le pasó? Le brotó lepra. Por eso, la murmuración no le agrada al Creador. El Creador lo aborrece. Debemos tener cuidado de no murmurar contra nadie. Lo mejor es ocuparnos de nosotros mismos, examinándonos si estamos bien con Yahweh nuestro Elohim.
En muchas ocasiones el pecado de la rebelión o prevaricación del pueblo significa abandonar a Yahweh e irse en pos de los Baales. Este pecado de prevaricación del pueblo es comparado como una infidelidad de una esposa a su marido, es decir, es semejante a la prostitución o adulterio. Jeremías, Yirmeyá 3:20 ahí nos dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Yasharel, dice Yahweh. Abandonar al Creador es un pecado grave, incluso peor que el adulterio o fornicación carnal. Por ejemplo, David cometió adulterio con Betsabé, pero David nunca abandonó a Yahweh su Elohim. En cambio, Salomón, a causa de tener 1000 mujeres, abandonó a Yahweh, la fuente de su sabiduría, y se apartó del Creador. Por eso, en la Torá de Yahweh se encuentra una maldición para todos aquellos que abandonen a Yahweh su Elohim. Hay pecados que, aunque sean cometidos por un solo individuo, sus consecuencias afectan a sus allegados y hasta incluso a su propia descendencia. Tal es el caso, por ejemplo, del pecado de Cam, hijo de Noa, que afectó a su descendencia por la línea de Canaán, su hijo. Noa, después del diluvio, plantó una viña y bebió el fruto de ella y se embriagó, y estaba desnudo en su tienda inconsciente. Cam, el hijo menor de Noa, vio a su padre desnudo y lo comunicó a sus hermanos. Eso era una falta muy grave. En la Torá dice claramente: no descubrirás la desnudez de tu padre ni de tu madre. Algunos estudiosos dicen que Cam habría cometido una perversión carnal con su padre. Por esa razón, Noa, al enterarse del suceso, maldijo a Canaán, hijo de Cam. Bereshit 9, del 24 al 25, ahí nos dice: y despertó Noa de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, a sus ajim. ¿Por qué razón Noa maldijo a Canaán en lugar de a Cam? Si el que había pecado contra Noa era Cam, no Canaán. Porque Noa, al ser el padre de Cam, no podría maldecir a Cam, porque es su hijo en línea sanguínea directa. Si lo hacía, es como maldecirse a uno mismo, porque la honra el padre lo obtiene en su hijo. Por esa razón Noa no maldijo a su hijo Cam, sino maldijo a su nieto Canaán. El que lo había llenado de deshonra a Noa fue su hijo Cam. Por esa razón, ahora el que lo llenaría de deshonra a Cam sería su propio hijo Canaán. Por eso la maldición de Noa fue sobre Canaán. Ahí pueden ver cómo el pecado de un padre afecta a sus hijos. De hecho, el Tanakh también menciona que el Creador hace recaer las consecuencias del pecado de los padres en sus hijos. Yirmeyá 32:18 ahí nos dice: ¿qué haces, Rajén? ¿Qué haces compasión a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos? Elohim grande, poderoso, Yahweh de los ejércitos es su nombre. El Creador castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de todos aquellos que aborrecen al Creador. Yahweh honra a los que le honran, mas todos los que le aborrecen son tenidos en poco. El pecado de Caín fue castigado en toda su descendencia, hasta que fueron borrados completamente de debajo del cielo con el diluvio. En otras palabras, las consecuencias del pecado afectan no solo al individuo, sino a toda una comunidad y hasta incluso a la propia descendencia. Pero la culpa solo pertenece al individuo y es a él
y solo a él a quien se debe responsabilizar del pecado. Por esa razón la Escritura menciona que cada cual morirá por su propia maldad. Yirmeyá 31 del 29 al 30, ahí nos dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. La responsabilidad y la culpa del pecado solo pertenecen al individuo que peque, aunque las consecuencias del pecado afecten a su descendencia. Pero el culpable es el individuo que pecó. Solo él morirá por su propio pecado. Cada uno es responsable de su propio pecado y cada quien dará cuentas de sus acciones delante del Creador. El hijo no morirá por el pecado de su padre, ni el padre morirá por el pecado de su hijo. Cada cual será responsable y cargará la culpa de su propio pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Por eso se menciona en el Tanakh que el alma que peca, esa morirá. Ezequiel 18:20 ahí nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La regla inquebrantable es: el alma que peca, esa morirá. El pecado no es intercambiable, es decir, una persona no puede cargar el pecado de la otra persona, excepto en el caso del Mashiach. Él sí cargó nuestros pecados e iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. El justo murió por los injustos. Ahí pueden ver cómo el Ahabá, cómo el amor de Yahweh trasciende los límites y es capaz de realizar lo imposible. Usted y yo ya no teníamos salvación, estábamos muertos en nuestros pecados. Pero Yahshua hizo un intercambio, cargó nuestros pecados y pagó nuestra muerte. La justicia que Él hizo fue sobre nosotros y la impiedad que nosotros cometimos fue sobre el Mashiach. ¿Por qué razón? Porque Yahweh es bueno y para siempre es su bondad. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver el origen y la raíz del pecado. Los pecados y el mal que de él proceden no provienen de Elohim, que todo lo creó bueno. La primera pareja fue creada buena por Elohim y tampoco en ella se encuentra el origen del mal, sino en una causa extrínseca en forma de serpiente, que no es otro que el propio Lucifer. Lucifer, con su astucia, fue capaz de seducir a nuestros primeros padres para que comieran el fruto prohibido. La pareja sucumbe a la tentación por causa de la codicia que Lucifer les transmite al enseñarles que serían iguales a Elohim, conocedores del bien y del mal. Ese mismo pecado de codicia lo cometen los constructores de la Torre de Babel, al querer escalar al cielo y ser semejantes al Altísimo. Ese es el mismo pecado de codicia que Lucifer cometió al querer ser semejante al Altísimo. Yeshaya 14 del 12 al 14 ahí nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer fue creado como el primogénito de los malajim,
perfecto era en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta el día en que fue hallado en él maldad. El Creador no creó el mal, sino que el mal apareció, fruto de la codicia. La codicia llevó a Lucifer a la ruina total. Él codició ser como Elohim y a causa de eso, la mancha del pecado apareció en Lucifer. Ahí tuvo su origen primordial el pecado con Lucifer, el padre de todo pecado. La codicia es la raíz de todos los males. Por codiciar carne, el pueblo de Yasharel pereció en el desierto. Por codiciar oro y plata, Acán pereció junto con todas sus posesiones y riquezas. Y hasta incluso hoy en día la codicia es un pecado que tiene sometido a toda la humanidad bajo el dominio de Hasatán. De ahí que la escritura diga: el mundo entero está bajo el maligno. Lucifer, para poder engañar a nuestros padres, utiliza su mejor arma, el engaño. Lucifer manipula el mandato de Elohim, haciéndoles creer a Adán y Eva que no morirán. Adán y Eva deciden creer a la serpiente antes que a Yahweh. Quebrantan el mandato de Elohim, comiendo el fruto prohibido. De esa forma se introduce el pecado en nuestro mundo, y con el pecado la muerte y la corrupción. Romanos 5:12 ahí nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por esa falta que Adán cometió en Gan Edén, se transmite el pecado a toda su descendencia. Adán fue creado a imagen y semejanza de Elohim, pero después de su transgresión, Adán perdió su naturaleza brillante y se convirtió en un ser de carne con una naturaleza pecaminosa. De ese modo, el hombre se inclina por el pecado. El pecado es el que endurece el corazón de los hombres. Esta dureza de corazón lo hunde al hombre en una actitud de rechazo hacia Yahweh. Mateo 13:15 ahí nos dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Por qué el mundo no quiere escuchar la voz del Creador? Porque tienen un corazón de piedra, tienen un corazón incircunciso, necesitan un martillo de fuego que quebrante la roca. De lo contrario, nunca oirán la voz de Yahweh. Un ejemplo clásico del endurecimiento de corazón lo tenemos en Faraón, que se endurecía a sí mismo, y Elohim endurecía su corazón. ¿Y por qué razón Elohim endurecía el corazón de Faraón? Porque Faraón se negaba obstinadamente en obedecer a Yahweh. Lo mismo se aplica en nuestros días. Aquellos que obstinadamente se nieguen a creer en Yahweh, el propio Elohim endurecerá sus corazones y lo hará más duro de lo que ya poseen, hasta el día en que reconozcan a Yahweh y se conviertan, y recién Elohim los sanará. El corazón del hombre es malo desde su juventud, algo que parece que está inscrito en la propia naturaleza del hombre. Por eso Shaulo decía: si hago lo que no quiero, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Por esa naturaleza pecaminosa, el hombre siempre se inclina al pecado a causa de la voluntad de su corazón perverso. Yirmeyá 17:9 ahí nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Tanto Yaudín como gentiles padecen esta enfermedad congénita.
Por eso dice la Escritura, no hay justo, ni siquiera uno, a excepción de nuestro Mashiach. El rey Salomón, en su plegaria de consagración del templo, decía, no hay hombre que no peque. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ciertamente nadie se atrevería a decir eso. Eclesiastés 7:20 ahí nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, después que Adán pecó, el pecado se empezó a propagar por medio de Caín y su descendencia. Y si Yahweh no hubiera traído el diluvio, la simiente del bien hubiera sido exterminada por el mal, porque el pecado se extendía como una plaga mortal que consumía todo a su paso. Incluso hoy en día la maldad del hombre se ha multiplicado y el bien está siendo sofocado por el mal hasta el día en que Yahweh le ponga punto final al pecado. Ahora veamos las consecuencias del pecado. La más inmediata consecuencia del pecado es el sentimiento de culpa que lleva a la primera pareja a esconderse avergonzada y temerosa de la presencia de Elohim. Bereshit 3:8 ahí nos dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Después de pecar, Adán y Eva son envueltos de sentimiento de culpa y temor, sentimientos que no sentían antes de su caída. Ellos estaban fundidos en la vergüenza, por eso sienten la necesidad de esconderse del Creador. Las consecuencias del pecado también se hacen patentes en las relaciones personales, introduciendo la desconfianza ante los demás como una cuña entre personas. Los resultados negativos del pecado hacen que una persona intente eludir su responsabilidad inculpando a los demás. Nadie asume su culpa, uno acusa al otro. Por ejemplo, Adán acusa a Eva e indirectamente a Elohim. Por otro lado, Eva acusa a la serpiente. A partir de entonces es imposible construir una sociedad armoniosa en la tierra. Los hijos se levantan contra los padres, los hermanos compiten entre ellos, los pueblos luchan contra otros pueblos, las naciones pelean entre sí. Rota la comunión con Yahweh, que sustenta toda relación, tanto vertical como horizontal. La humanidad se hunde en la división, la discordia y el enfrentamiento, incapaz de ponerse de acuerdo en un punto de referencia común que unifique sus esfuerzos y sus deseos. La consecuencia más fatal que impuso Elohim para el pecado es la muerte. Pero antes que llegue la muerte, primero está la fatiga y la enfermedad, y recién llega la muerte como pago por el pecado cometido. Romanos 6:23 ahí nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Elohim es vida perpetua en Mashiach Yahshua, Adón nuestro. El pecado causa la muerte, tanto física como harruajin, espiritual, para que lo entiendan. La muerte física no es comparable con la muerte espiritual, por así decirlo. La muerte espiritual es peor que la muerte física. Y esta muerte espiritual primero lo experimentaron Adán y Eva, después de desobedecer. De ahí que Saulo mencione en Efesios que estamos muertos en delitos y pecados. La humanidad, a los ojos del Creador, están muertos en sus pecados. Son como muertos vivientes, vivos en la carne, pero muertos en el Ruach.
La consecuencia final del pecado es la condenación, producto de haber provocado la ira de Yahweh. Por ejemplo, cuando el pueblo se quejó por carne en el desierto, la ira de Elohim se encendió y consumió uno de los extremos del campamento. Otro ejemplo, cuando Coré y todo su séquito se rebelaron contra Yahweh, ¿qué pasó? Se abrió la tierra y Coré y todos sus bienes descendieron vivos al Sheol como castigo de su afrenta. Números 16 del 32 al 33, ahí nos dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. La consecuencia final del pecado es la condenación. Yahweh no va a tolerar la rebelión. Eso se castiga con la pena capital. Yahweh es el dador de la Torá y legislador supremo, juez justo que ejecuta el juicio por medio de su Hijo Yahshua. La Escritura dice: Yahweh a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dejó en manos de su Hijo Yahshua. El Mashiach juzgará a los pecadores y sus acciones, e incluso si esas acciones fueran las más secretas, todo será juzgado. Romanos 2:16, ahí nos dice: en el día en que Elohim juzgará por Yahshua HaMashiach los secretos de los hombres, conforme a mi Besorá, mal llamado Evangelio. La condenación y la salvación se realizan mientras el hombre está vivo. Así, por ejemplo, si alguien creyere en Yahshua, será salvo. De lo contrario, se condenará. Marcos 16:16, ahí nos dice: el que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. La ejecución de la condena del pecador se llevará a cabo después de la muerte del pecador. Esa es la consecuencia final del pecado, la condenación. El pecado trae consecuencias fatales, pero en la misma caída del hombre se encuentra la promesa de salvación futura, ejecutado por parte de la simiente de la mujer, esto es, Yahshua. De este modo, la historia de la creación no es una historia de pecado y derrota, sino más bien es una historia de salvación y triunfo. La bondad del Creador se manifiesta cuando el propio Creador sale al encuentro del pecador, no para juzgarle y condenarle, sino para rescatarle y liberarle del pecado, siempre y cuando el hombre acepte la salvación. De lo contrario, en vuestros pecados moriréis, dice Yahweh. Los que acepten la salvación serán hechos hijos de Elohim. Yahuanán 1:12, ahí nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Yahshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Esa es la promesa para todos aquellos que acepten al Mashiach y crean en su nombre. Pero todo será una decisión de cada uno. Cada uno tiene libertad de elección. A nadie se le puede obligar. Ahora veamos el Mashiach y el pecado. La vida y la muerte de Yahshua no se entienden sin la gravedad del pecado humano como trasfondo. La predicación del reino de Elohim no se puede disociar del llamamiento al arrepentimiento y la conversión. Por ejemplo, Marcos comienza su Besorá, mal llamado Evangelio, presentando a Yahshua desde el principio como un predicador que clama diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en la Besorá. Marcos 1:15. El Mashiach anuncia por medio de su predicación que la llegada del reino de Elohim guarda una estrecha relación con el perdón de los pecados, y así lo demuestra el Mashiach
perdonando a un paralítico y también a Miriam de Magdala, entre otros. Nuestro Mashiach no introduce nada nuevo con respecto a la naturaleza y el origen del pecado. Da por sentado que el pecado aleja al hombre de Elohim y le deja en una posición peligrosa bajo el poder del diablo. El Mashiach Yahshua nunca habla del pecado en términos generales, sino que lo hace en términos concretos, según sea el caso. Por ejemplo, el Mashiach denuncia por nombre y separado el orgullo, la mentira, la hipocresía, el apego a las riquezas, el robo y el adulterio, el odio y el homicidio, la falta de ahabá, etc. El pecado para el Mashiach es la perversión interior del corazón. Y es en el corazón donde surgen todos los pensamientos y los deseos. Matías 15 del 19 al 20, ahí nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El corazón en hebreo es lev o levab, es la entidad más interna del ser humano. De hecho, el corazón es el órgano que primero se forma en un bebé. La palabra corazón que se menciona en este verso no hace referencia en sí al corazón como tal, sino más bien hace referencia al interior del hombre, es decir, a la mente del hombre, donde se encuentra la voluntad, los deseos, los sentimientos. Y es aquí en la mente donde se concibe el pecado y luego se consuma con la acción propiamente dicha. El Mashiach decía que del corazón, es decir, de la mente, salen todas las palabras que el hombre pronuncia. Si el hombre pronuncia malas palabras, insultos, nombres de dioses grecorromanos, entonces, ¿cómo está su corazón? Contaminado. En el Tanakh dice: no cometerás adulterio, pero el Mashiach nos dice en Matías 5:28: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El pecado del adulterio no necesariamente tiene que ser consumado para considerarse adulterio, sino basta que uno mire a una mujer para desearla. Con ese simple pensamiento ya adulteró con ella en su mente. Los ojos son la lámpara del cuerpo, pero se tienen que cuidar más que cualquier perla preciosa. Por los ojos puede entrar el pecado. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará en luz y claridad. Pero si tus ojos son malignos, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuidemos nuestros ojos y estaremos siempre con luz, con or. Las mujeres dejen de estar vistiendo esos atuendos que llamen la atención, a fin de no hacer pecar a los hombres con los ojos. Hay responsabilidad en ambos lados, el hombre por mirar y la mujer por incitar al hombre a mirar. Por tanto, vístanse decentemente como un siervo o sierva de Yahweh. Los fariseos a nuestro Mashiach siempre le cuestionaban diciendo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Los fariseos pensaban que comer con las manos no lavadas contamina al hombre. Pero el Mashiach les respondía: lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca, haciendo referencia a las palabras que el hombre pronuncia. Los fariseos se preocupaban más por lo externo que lo interno. Lo interno primero se debe limpiar, para que también lo externo quede limpio. ¿De qué te serviría bañarte todos los días y comer impecablemente si tu corazón está lleno de inmundicia y perversidad?
Limpiemos primero nuestro corazón y obedezcamos los mandatos de Yahweh, no aferrarnos a las tradiciones de los hombres, porque el Mashiach estaba en contra de poner primero la tradición antes que los mandatos de Elohim. Matillá 15, 3, luego del 8 al 9 nos dice: respondiendo él, Yahshua les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim por vuestra tradición? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nuestro Mashiach rechazaba tajantemente que se enseñen los mandatos de hombres en lugar de la Torá, y hasta incluso nuestro Mashiach quebrantaba los mandamientos de hombres. Por eso le decían: ¿por qué quebrantas la tradición de los ancianos? ¿Por qué creen que el Mashiach quebrantaba las tradiciones de los hombres? Porque eso no es la Torá de Yahweh. Únicamente la Torá de Yahweh, el Mashiach, no quebrantó. Por tanto, usted puede quebrantar los mandatos o tradiciones de los hombres y no les será contado por pecado, porque el pecado únicamente es la transgresión de la Torá y no es el quebrantamiento de las leyes humanas. A diferencia de los maestros fariseos, Yahshua asumió una actitud benévola para con aquellos que no practicaban las leyes rabínicas, y a causa de eso eran despreciados y considerados como pecadores. En su defensa, el Mashiach proclama que ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a los justos. Todas las parábolas del Mashiach tienden a destacar su comportamiento de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, el Mashiach deja las 99 en el redil y sale a buscar a una que se perdió. Lo mismo pasa con el dracma. El hijo pródigo es otro ejemplo del perdón de pecados si hay arrepentimiento verdadero. A todos nosotros el Mashiach nos ofrece gratuitamente el perdón mediante la emuná y el arrepentimiento. Para nuestro Mashiach, los pecadores están más cerca del reino de Elohim que los fariseos y los saduceos. ¿Por qué razón? Porque el pecado en sí no constituye una barrera última para la salvación, sino la obstinación de rechazar la invitación celestial a la conversión y la emuná. En ese sentido se puede entender que el pecado imperdonable contra el Ruach HaKodesh no es otra cosa que el rechazo obstinado de creer en Yahshua. Es decir, cuando una persona rechaza muchas veces la invitación de creer en Yahshua, entonces esa persona ha pecado contra el Ruach HaKodesh, y ya saben lo que sigue. Es tiempo de buscar a Yahweh. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yahweh quiere salvarte y perdonarte tus pecados, pero tienes que conocerlo para alcanzar vida perpetua. Yahuanán 17:3 ahí nos dice: y esta es la vida perpetua, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. La vida perpetua está en conocer a Yahweh y a su Hijo Yahshua, conocer el verdadero nombre del Creador y del Redentor, escuchar su voz atentamente, seguir y servir al único Elohim verdadero Yahweh. Y solo entonces nuestro Creador perdonará todos tus pecados, los deshará como nube, los arrojará al fondo del mar, los olvidará para siempre, y en suma tus pecados ya no existirán más delante de él, porque habrás sido purificado en la sangre del Cordero de Elohim, Yahshua. ¿Quién podrá acusarte? Si Yahweh te justificó por medio de su Hijo, serás constituido ciudadano celestial, porque Yahweh tu Elohim te ama.